Más de 100 años de historia, miles de aficionados repartidos por todo el mundo, cientos de peñas que defienden sus colores y una ciudad que anima de forma constante a quienes saltan al campo para devolver al equipo a Primera División. El Sporting de Gijón es mucho más que un club de fútbol y tiene un significado muy profundo para los habitantes de la ciudad. En este episodio descubrimos por qué genera una pasión tan grande en los amantes del deporte rey y cómo a lo largo de los años ha ido creciendo hasta convertirse en uno de los principales emblemas del concejo, dentro y fuera del estadio. Muy buenas, soy Javier Fernández, periodista, y estás escuchando Lo Más de Gijón, un podcast centrado en el concejo en el que en esta ocasión hablamos de uno de los principales equipos de la ciudad, el Sporting de Gijón. ¿Nos acompañas? La historia de un club centenario. Para acercarnos a todo lo que significa el Sporting de Gijón, lo primero que vamos a hacer es acercarnos a su historia centenaria. El club la recoge en su página web y la recorre pasando por algunos lugares emblemáticos y haciendo también referencia a algunas personas sin las que el equipo jamás habría llegado a ser lo que es. Pero comenzamos por el principio. Los orígenes se remontan al 1 de julio de 1905, aunque los primeros años son difíciles de visitar. La guerra civil provocó el expolio de los principales trofeos y buena parte de los bienes y documentos del Sporting. Dado que el acta fundacional del club había desaparecido, se hizo necesario proceder a su oficialización posterior, algo que no tuvo lugar hasta finales de 1956, y a partir de ahí todo está más nítido. Así que comenzamos a recordar algunos de los lugares clave para la historia deportiva de Asturias, en concreto la playa de San Lorenzo y el Colegio de la Inmaculada. Se da por hecho que el fútbol arrancó en Gijón en los arenales de la playa de San Lorenzo y de una forma más reglada en el patio del Colegio de la Inmaculada, como muestran las centenarias páginas escolares, que divulgaron, además de los partidos colegiales, las normas que regían este nuevo deporte, muy poco conocidas en sus inicios. Las primeras fotografías de equipos de fútbol en la villa, de este modo, son de formaciones del Colegio de la Inmaculada y del Gijón Sport, que se fundó 3 años antes que el Sporting y en su primera época estuvo formado por jóvenes de la emergente burguesía local. Su posición social les permitía costearse fotografías de estudio, así como disponer del atavío de una uniformidad más o menos homogénea, supuestamente traída del extranjero. No es fácil datar los primeros partidos de fútbol disputados en Gijón, aunque como recuerdan desde el propio club, la imaginación nos lleva a pensar que bien pudieron estar protagonizados por marineros de buques extranjeros anclados en el Musel o en las dársenas locales, pero nada nos permite aseverarlo. Sí que están datados, sin embargo, los disputados en el centenario Colegio de los Jesuitas, en la Cuesta de Ceares, y también tenemos otras certezas. Se puede aseverar que Luis Adaro Porcel fue uno de los principales introductores de este deporte en Gijón, si no el principal, tanto de sus reglas de juego como de la indumentaria necesaria para disputar partidos, lo que sirvió de referencia a otros jóvenes y equipos de la época. Por eso, en estos inicios del fútbol en Gijón, se hace del todo necesario detenerse en esta figura, en la de Luis Adaro Porcel. Porque fue un extraordinario entusiasta de este nuevo deporte, en el que se ejercitó como delantero y del que fue también entrenador en el Gijón Sport. Este segundo término, no obstante, el de técnico, todavía tardaría años en acuñarse. Se le denominaba por entonces director deportivo. Junto a sus compañeros de estudios, Luis Adaro Porcel aprovechaba los veranos en los que regresaba a Gijón para ejercitarse. Continuaría también practicando este deporte cuando realizó sus estudios de ingeniero mecánico en Alemania. La pasión fue creciendo y en julio de 1901, mientras la prensa local daba cuenta de que su padre establecía en el Musel 2 cargadores de carbón, él marcaba pautas deportivas en la ciudad de una manera ordenada. Nadie podía sospechar entonces lo que el fútbol llegaría a ser. También parece factible que Luis Adaro Porcel adquiriera en Suiza y Alemania algunas de las equipaciones utilizadas luego por el Gijón Sport, dado que eran imposibles de comprar en Asturias a comienzos del siglo pasado. Pese a todo, Luis Adaro no llegó a jugar en el Sporting, al menos no consta ninguna alineación que haya llegado hasta nuestros días, aunque integró hasta su fallecimiento en los años 40 la mayoría de las diversas
juntas directivas que dirigieron el club rojiblanco. Y sigamos hablando de personajes importantes. Otro de los nombres propios que no se pueden olvidar es el de Anselmo López, primer presidente del club y sin duda alguna la persona que gestó su nacimiento. Tras él vendrían otros nombres muy importantes, pero la referencia al fundador es ineludible. Nació en Gijón el 25 de enero de 1891 y de su ánimo emprendedor da cuenta el hecho de que con solo 17 años viajó a Santander, donde logró organizar un partido entre su Sporting y un equipo de la capital cántabra. Ese mismo ánimo le llevó a organizar también en Gijón en 1911 el Campeonato Infantil de Fútbol de Asturias, que fue en la época un notable acontecimiento. Se invitó, de hecho, a José Canalejas, entonces jefe del gobierno, al que habían nombrado presidente protector del Sporting. A la invitación de Anselmo López respondió el ilustre político en los siguientes términos: «Muy distinguido señor mío, quedo obligadísimo a la sociedad de su digna presidencia por la invitación con la que me honra, así como al señor Plasencia en nombre de los socios de honor. Mucho hubiera deseado, por varias razones, visitar Gijón por este motivo, asociando palabras sinceras a las que resonarán ahí en homenaje al inmortal Jovellanos, pero no siendo posible que pueda asistir por circunstancias bien notorias, nos representará al gobierno y a mí, mi fraternal amigo, el elocuente catedrático y dignísimo ministro de Instrucción Pública, don Amalio Gimeno». Hacemos aquí un inciso para mencionar que Amalio Gimeno fue finalmente sustituido por el alcalde de Gijón. Y volvemos de nuevo a la carta que José Canalejas envió a Anselmo López. «Considéreme presente y soy suyo, afectísimo amigo», cerraba el entonces jefe del gobierno. Este es solo un ejemplo del contagioso entusiasmo de Anselmo López, que le convirtió en un extraordinario impulsor del fútbol en Gijón, hasta el extremo de que llegó a desempeñar labores informativas en varias revistas especializadas de ese deporte, e Ignacio Lavilla, quien fuera su secretario en el Sporting más inicial, le definió como un adelantado para su tiempo con una capacidad de organizador asombrosa. Y seguimos avanzando en la historia del club. A comienzos del siglo XX, sin una federación que lo reglara, los futbolistas actuaban muchas veces de manera indistinta en uno u otro equipo. Eran los sportman de la época, en unos años en los que el ocio era todavía un vocablo excesivamente selecto para uso de la mayoría de la sociedad española. En cualquier caso, sería un error contemplar a estas primeras entidades deportivas como sociedades dedicadas exclusivamente al fútbol, porque protagonizaban otras actividades que iban desde las reuniones de recreo hasta el mismo concepto snob que para entonces podía suponer cualquier práctica deportiva, todavía sin arraigo en una sociedad con muy marcadas diferencias sociales. Tal era así que la mayoría de entidades que se creaban daban más importancia al excursionismo, el remo, la natación, el ciclismo o la organización de becerradas y actos sociales de distinta índole, tales como pasacalles o verbenas. El Sporting tampoco renunció a tutelar otras actividades deportivas e incluso hay una primera reseña periodística que sitúa al club rojiblanco como organizador de una carrera de aros en el Paseo de Begoña en 1908. Precisamente fue la primera alusión pública informativa que se le hizo con extensión. Todavía no ocupaba ni de lejos la primacía deportiva en la ciudad. En cualquier caso, a lo largo de su historia, el Sporting también tuvo otras secciones deportivas, como las de gimnasia, atletismo, hockey hierba, rugby, natación y balonmano. Además de ser también un destacado patrocinador de la Vuelta Ciclista Asturias, de los concursos hípicos y de compartir directivos con demás sociedades deportivas gijonesas. Además, desde 2017 milita en la segunda categoría de la Liga Nacional de Fútbol Profesional, si bien está considerado como uno de los clubes referentes del fútbol español y de su máxima categoría, la Primera División, por méritos propios. En ella obtuvo como mayor éxito un subcampeonato en la temporada 78-79, al que suma otros dos, en la 81 y en la 82, del Campeonato de España de Copa. En el apartado internacional suma 6 participaciones en la Copa de la UEFA, que ahora conocemos como Europa League. Desde 1913 y como todos sabéis, disputa sus encuentros como local en el Molinón, y cuenta con más de 100 peñas y supera los 20.000 abonados. Para conocer lo que significa el club, le hemos pedido a Emilio Gerandi, vicepresidente de la Federación de Peñas Sportinguistas, que nos ayude un poco. Vamos a escucharle. Hola, muy buenas, saludos a todos los sportinguistas y muchas gracias también por brindarnos la oportunidad a esta Federación de Peñas de manifestarnos.
Para nosotros el Real Sporting de Gijón es nuestra pasión, ese sentimiento hacia un equipo y la ilusión de verlo cada día, de seguirlo y verlo cada día más fuerte. También para la Federación de Peñas es una gran responsabilidad de la que tenemos de contribuir y de obtener facilidades y mejoras a los peñistas. En los trabajos periódicos que hacemos en Madrid, tanto en Aficiones Unidas como la Liga, como así con nuestro club, pues eso siempre intentamos el obtener las mejoras que nuestros aficionados se merecen. Recordar que esta federación organiza o contribuye en la preparación de grandes eventos sportinguistas, como son la concentración de peñas, los premios Kini, el Molinón de Plata. También participamos en actos solidarios y eventos culturales y siempre trabajando en definitiva en pro de una afición y un club más grande. Con esta implicación en la vida del Sporting de Gijón, estamos ante una voz autorizada para hablar sobre un tema fundamental y que tiene mucha importancia para los futboleros, pero también para el resto de la ciudad, y es la vinculación entre el club y el concejo. Una relación que se vive muy intensamente aquí, pero también más allá de Asturias gracias a los desplazamientos de los aficionados para apoyar al equipo, capaces de asombrar a todo el país y al extranjero, por el que se reparten también multitud de peñas que llevan por el mundo los colores y el sentimiento rojo y blanco. La afición del Real Sporting Gijón es el símbolo, es el signo de distinción del club. Siempre ha estado ahí esta afición, siempre en los buenos y malos momentos, siempre ha estado con su equipo y considero que es como digo, lo máximo que tiene ese club es la afición. Contamos con una nutrida afición de hombres y mujeres de diferentes edades que poblan los campos de España. No hay desplazamiento, no hay partido de fútbol en el que juegue el primer equipo, por lejos que se encuentre de nuestro Principado de Asturias, por intempestivas que sean las horas del partido, en las que no se vean camisetas de rojiblancas en la grada. Y en muchos casos estos desplazamientos son, como sabemos, masivos. La Mariona sale periódicamente en la prensa a nivel nacional, en la televisión, siendo noticia de lo masivo de su desplazamiento y de buen comportamiento que tienen en ellos además. Contamos con peñas en toda Asturias, con peñas fuera de Asturias, incluso fuera del país, que están con su equipo, que viajan con su equipo, lo animan y son, como digo, contribuyen a ser un activo importante de este club. Para mí, Gijón y el Real Sporting Gijón son indisolubles. No se entiende el uno sin el otro. El Real Sporting Gijón es el emblema de la ciudad. Es además un motor económico muy importante. Y sobre todo, considero que el Sporting es el principal embajador de la ciudad. Recordemos que el Sporting, con su masiva afluencia de aficionados a todos los campos de España y con su gran comportamiento, pues está siempre llevando el nombre de la ciudad por toda España. La marca Sporting y la marca Gijón crecen la una con la otra. Y en esta temporada, la 2022-2023, en la que estamos grabando este podcast, ¿qué? Pues en el Sporting ha habido cambios muy importantes. Este verano, a finales de junio de 2023, los accionistas mayoritarios del Real Sporting y Orlegui Sport alcanzaron un acuerdo por el que el grupo de origen mexicano adquirió la mayoría del capital social del histórico equipo. La adquisición por parte de Orlegui, tal y como se publicó desde el club, trajo el compromiso de desarrollar el máximo potencial del Real Sporting de Gijón como club y como cantera, el de contribuir en la formación de mujeres y hombres que se unen a las categorías de fútbol base y el de hacer comunidad creando valor compartido en la ciudad de Gijón y en todos los lugares en los que tenga lugar la actividad de Orlegui Sports. Y para los que aún no lo sepáis, Orlegui Sports es una compañía global especializada en la gestión y administración de organizaciones deportivas. Sobresale por un modelo que se basa en el diseño y desarrollo de procesos, estructura e infraestructura que aportan valor a las entidades y cuenta con un aval de experiencia y eficiencia probados. Su trayectoria en la Liga Mexicana, donde está presente con 2 equipos, el Club Santos Laguna y el Atlas Fútbol Club, así lo demuestra. Y con estas novedades, ¿cuál es el objetivo principal para esta temporada? Nos lo comenta de nuevo Emilio Gerandi, vicepresidente de la Federación de Peñas Sportinguistas.
Con cada temporada que comienza se inicia una nueva ilusión, las ganas de conocer a los nuevos jugadores, esos que van a llevar tu escudo, con ganas de reencontrarte con tus socios, tus amigos, tus compañeros de asiento. Y este año, si cabe, la ilusión que se percibe en el aficionado es mayor. Quizás por las ganas de olvidar la nefasta temporada pasada de lo deportivo, quizás también por la ilusión generada por la nueva propiedad del club, pues la gente se le ve contenta, con ganas de animar a su equipo, ganas de seguirlo, y ojalá que este año sea el nuestro y que ascendamos a Primera División, que yo creo que es donde nos merecemos, ¿no? Por historia y por merecimientos de la afición, sobre todo. Ojalá. El mejor 11 de la historia del Sporting. Y para centrar la historia del club y hablar de su importancia para Asturias, nos vamos al césped y vamos a recordar algunos de los mejores jugadores que han pasado por la entidad. Aficionados, exjugadores, antiguos directivos, componentes del cuerpo técnico y de la plantilla, gijoneses, periodistas y hosteleros vinculados al Sporting de Gijón, eligieron hace algunos años un once ideal para el diario asturiano La Nueva España. Se trata de un sondeo entre personas de diferentes edades que representa muy bien la historia del club. Entre todos escogieron para la portería a Ablanedo, conocido como el Gatu, que recibió un importante número de votos y que es el primer jugador de este once. En la defensa estaban Cundi, Maceda, Abelardo y Redondo. Todos ellos sumaron una larga cantidad de temporadas en el Sporting de Gijón y Abelardo volvió después incluso como técnico. Para el medio del campo, 3 jugadores claves. Joaquín, que estuvo 16 temporadas en el equipo y marcó 66 goles, Mesa, que en 12 temporadas logró marcar 36 goles, y el conocido por todos Luis Enrique, que en 36 partidos marcó 14 goles antes de hacer carrera en grandes equipos como el Barcelona o el Real Madrid. En la delantera se colocó a Ferrero, que marcó 65 goles en 273 partidos, a Villa, que en 80 partidos marcó 38 goles y que fue un gran jugador de la Liga Española y de la selección, y también a Kini, uno de los emblemas del equipo que jugó 15 temporadas en el Sporting y logró marcar más de 200 goles. Como entrenador se situó a todo un histórico, Vicente Miera. Pero vamos a volver de nuevo a la delantera, para hablar de Kini, que es uno de los jugadores más importantes de la historia del Sporting y da nombre a su estadio. Toda una leyenda. Hablamos con el periodista de la radio pública del Principado de Asturias, Monchi Álvarez, que ha publicado Yo soy de Kini, un libro homenaje que cuenta con 54 textos y más de 120 fotografías inéditas. Periodistas, compañeros y todo tipo de personajes participaron en una obra cuyo sentimiento resume muy bien el propio autor, Monchi Álvarez. Yo soy de Kini porque el brujo representa la esencia del fútbol, la ilusión y la sonrisa, el barro y el abrazo. Kini es el gol del Sporting, forma parte del escudo. Nunca tuvo, ni tendrá el Sporting, mejor embajador. Para acercarnos un poco más a su figura, diremos que Kini nació en 1949 y falleció en 2018. Y desarrolló su carrera profesional entre el Sporting de Gijón, en el que jugó en 2 intervalos un total de 15 temporadas, como ya habíamos dicho, divididas por el intervalo del tiempo en el que militó en el FC Barcelona, entre 1980 y 1984. Consiguió el trofeo Pichichi, que entrega el diario deportivo Marca al máximo goleador del campeonato de liga en diferentes ocasiones, y está entre los máximos goleadores históricos de la primera división. Esto en el campo. Su vida personal también estuvo cargada de sobresaltos, ya que llegó a sufrir un secuestro y fue un personaje muy mediático y muy querido en toda España, pero sobre todo en Gijón. Todo un referente para el país y para una ciudad que siempre ha respaldado a su equipo. La afición y el apoyo de los fresnos. A estas alturas del episodio creo que ya os habéis hecho la idea de que el Sporting es mucho más que un equipo. Pero no está de más mencionarlo, porque en Gijón la afición no solo la hacen los vecinos y el respaldo social suma a todo tipo de entidades. También los establecimientos de la ciudad forman parte de la gran familia sportinguista. El centro comercial Los Fresnos, de hecho, se esfuerza por mantener un apoyo constante al equipo y por ofrecer a sus seguidores una programación atractiva y futbolera. Nos lo cuenta su gerente, Maripaz Álvarez.
¿Cómo es la relación de los Fresnos con el Sporting? Bueno, pues es una relación que va de la mano desde que abrió el centro allá por el año 92 hasta la actualidad. Hemos hecho muchas actividades conjuntamente, hemos colaborado en muchas cosas y bueno, al final también los colores son un poco muy similares, los colores corporativos nuestros, rojo y blanco, al igual que el Sporting, y al final formamos parte de la familia del Sporting. Con la afición sportinguista pues lo mismo, llevamos años sorteando merchan, sorteando entradas, colaborando con ellos cuando son los partidos, en aficiones, etcétera, etcétera. Yo creo que además gran parte de esa afición conoce muy bien los Fresnos y vienen a los Fresnos. A lo largo de los años, el centro comercial ha llevado a cabo todo tipo de acciones relacionadas con el club, y la intención es mantener una colaboración que ha hecho crecer a ambas entidades y que ha permitido a la afición encontrar espacios y actividades diseñadas expresamente para disfrutar de su pasión. ¿Qué tipo de acciones ha desarrollado a lo largo de los años? Pues bueno, de todo tipo de colaboraciones, desde presencia en el estadio, desde patrocinar cambios, acciones en el centro. Hemos tenido una Navidad en que han venido los jugadores y han dado ellos el encendido de Navidad, sorteos en redes, bueno, todo lo que se hace con el Sporting ha funcionado muy bien. Pues con las palabras de la gerente del Centro Comercial Los Fresnos, despedimos un episodio sobre un equipo de fútbol que es mucho más que eso, porque está profundamente arraigado en la historia de Asturias, cuenta con una masa social que traspasa las fronteras del país y condiciona la vida de una ciudad que siempre está pendiente del calendario de partidos, que además vive con el anhelo de retornar a la máxima categoría del fútbol español, en la que el Sporting de Gijón es una referencia por historia y méritos propios. Lo Más de Gijón es un podcast del Centro Comercial Los Fresnos, el centro comercial del centro de Gijón. Elige tu plataforma favorita de podcasting y suscríbete para no perderte ningún episodio. Puedes conocer todas nuestras novedades en centrocomerciallosfresnos.com. También estamos en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Nos escuchamos muy pronto.